A veces subestimamos mucho que solo las personas que están muy delgadas o solo las personas que están muy gordas pueden sufrir de este tipo de trastornos y la realidad es que no. La realidad es que habemos muchas personas que estamos como en esta mitad y no nos creen cuando decimos que tenemos un tipo de trastorno o algo porque es como no estás tan delgada, pero ni siquiera estás tan mal. Ese tipo de cosas que son como que, ¿y qué? O sea, me tienen que ver a mí, no sé, tirada, llorando, no sé cómo quieren verlo a uno, verdaderamente. Hello y bienvenidos otro día de podcast. La semana pasada no hubo podcast, van a ustedes a disculpar, pero tuve unas cosas que hacer y por eso no hubo. Y estaba teniendo mucha resistencia. Voy a mover la cámara para los que están en video. Ay, ahí está. Había tenido mucha resistencia en si grabar o no, porque la verdad voy a grabar otro episodio hablando de eso, pero cuando yo estoy en la semana de mi periodo soy cero eficiente. O sea, a mí me pedís algo y yo voy a estar en la nube, a mí me estás hablando de algo y voy a estar en las nubes, yo no sé dónde estoy. Y eso tiene que ver mucho con los procesos hormonales que uno de mujeres lleva. Los hombres cumplen, digamos que un periodo de un día, nosotras tenemos un periodo de 28 días. Sí, entonces es diferente. Ya les voy a grabar uno sobre eso, pero hoy quiero que hablemos sobre cómo a mí la alimentación intuitiva salvó mi vida, literalmente. Yo pasé de hacer muchas dietas, no es un secreto. Ya lo he contado en otros episodios y más hablando de mi depresión y más hablando de otra historia, ya lo he contado varias veces, pero básicamente la alimentación intuitiva sigue 9 pasos, como 9 principios. Rachel y Evelyn Tribole, si no estoy mal, son las que crean este libro de Ser Intuitivo, de regresar a los hábitos naturales que nosotros ya tenemos. Y muchas personas, incluyéndolas a ellas, empezaron a dar cuenta que el hacer dieta, el dejar dietas, el como que estar en este meollo del asunto del fitness, hacía que la gente empeorara su relación con el cuerpo y la comida porque eran muy, muy estrictas consigo mismas y eran cosas que eran totalmente insostenibles. Ellas empiezan a hacer todo este research con toda esta gente que eran sus pacientes porque ellas mencionaban que era muy difícil para los pacientes regresar, ir y venir y tener cada vez una peor relación con la comida, una peor relación con su cuerpo y que ellas ya no querían seguir prescribiendo dietas porque estaban viendo cómo la gente se desgastaba cada vez que iba con ellas, cada vez más por esta situación. Entonces empiezan como también a investigar mucho este lado psicológico y fisiológico que tiene el hambre y también se dan cuenta que el hambre para cada persona va a ser bien distinta, que el hambre no se va a ver igual para todos, que no es igual para todos y que cada persona en su forma tan única de ser y tan bioindividual va a tener más hambre, menos hambre y diferentes tipos de cuerpo. Entonces también se dan cuenta que las personas ya no las podían catalogar y ya no se podía catalogar a la obesidad como tal, porque habían personas que podían entrar en la categoría de obesidad y ser saludables, no comer tanto de eso que la gente habla como chatarra, no tenían atracones, tampoco tenían un TCA, eran personas que se mantenían en movimiento, eran personas que no tenían mucho estrés, que eran felices, que tenían buenas relaciones y que entonces ya no entraban como en ese concepto de, o sea, ¿cómo vamos a decir que alguien tiene obesidad pero en realidad es sano? Es como, por ejemplo, cuando yo digo es anoréxica porque es muy delgada y luego te das cuenta que quizá todos en su familia son así de delgados o que ella genuinamente es así de delgada, hace ejercicio, come bastante, se mantiene bien, no tiene altos niveles de estrés. Yo no le puedo decir, es anoréxica, simplemente es anoréxica, porque su estilo de cuerpo ya es ese, pero tiene unos buenos hábitos naturales. Ahí empieza entonces esta lucha contra la gordofobia que muchos médicos, nutricionistas y personas del área de la salud tienen, que es como ven a una persona gorda y asumen que come muchos dulces, que come mucha chatarra, que come mucho pan. Vamos a usar la palabra chatarra como quien dice esto que la gente dice que es como malo porque pues no hay comida que sea como tal basura, si solo es simplemente comida. Obviamente, esto no está peleado con que si viene una persona completamente nueva conmigo, que no sabe nada de nutrición, hablando de los principios básicos de la nutrición, como comer proteína, comer grasas, carbohidratos, ser neutro con tu cuerpo, ser neutro con el ejercicio, elegir a veces pizza y hamburguesas si te sentís mal para
consolar esa hambre emocional, pero que no sea la única fuente primaria del consuelo, como ese tipo de cosas. Entonces yo y todas las personas que hemos estado en esta certificación de ellas precisamente, realmente nos damos cuenta que la forma en la que un ser humano se alimenta va más allá de lo que tiene en el plato, sino que es una gama como de colores. Incluso yo me especialicé en esto y empecé a ver más la gama de colores de lo que una persona puede o no tener en su mente cuando hice mi certificación en INN de ser health coach. Aquí sí nos enseñaban como muchas dietas, o sea, nos enseñaban como 100 y pico dietas que habían, porque realmente eran un montón de dietas. Y nos dicen como, nada, esto sirve. O sea, las personas pueden venir con ustedes y decirles, miren estas dietas, y ustedes tienen que conocer la historia de dónde vino la keto, de dónde vino la mediterránea, de dónde vino todo este concepto, pero nada de esto funciona genuinamente. Al rato las personas van a recuperar el triple de peso o el cuádruple de peso porque el cuerpo se resiste a la pérdida. Digamos que nuestro cerebro de por sí es un ahorrador de calorías, no le gusta perder lo que significa para él un sobreesfuerzo y lo que significa para él el salir de esa zona de confort es muy, muy difícil y no lo va a entender del todo y no lo va a aceptar del todo bien como pensamos que lo va a aceptar, ¿sí? Eso en primer lugar. Y también, entonces, ya viendo que es una gama de colores muy amplia esto de la nutrición y esto de cómo una persona se alimenta, entra mucho en juego la psicología y yo por eso la amo, o sea, no solo porque es mi carrera, sino porque también es algo que te da muchas pautas para entender por qué las personas hacen lo que hacen y reaccionan como reaccionan, porque todos tenemos ya formadas desde pequeñas conexiones neuronales de cómo comer, de cómo aprender a, no sé, regularme si me lastimo, consolarme si algo me pasa. Entonces, nosotros tenemos esta habilidad de crear nuevas conexiones neuronales y a eso se le va a llamar la neuroplasticidad cerebral, que es como aprender y desaprender algo si lo queremos poner en palabras coloquiales. Entonces, yo le puedo enseñar a una persona a desaprender todo lo que quiere saber de nutrición para enseñarle la alimentación intuitiva, que es básicamente lo que hacemos. Entonces, yo le enseño estos 9 pasos a mis pacientes, que es rechazar la mentalidad de dieta, aprender a respetar el cuerpo. Hablamos mucho de estigma corporal y los paradigmas de belleza. Hablamos de el diálogo y la autocrítica interna que todos tenemos como por culpa de las dietas y por culpa de lo que me dijeron de cómo se tenía que ver un cuerpo. También hablamos mucho del comer emocional. Luego nos pasamos a ansiedad por comer o comer por ansiedad. La flexibilidad alimentaria, que es sumamente necesaria cuando uno está dejando las dietas. Reconexión con tus señales de hambre y saciedad, porque yo tengo que saber cuándo parar y cuándo tengo hambre. Ya lo he dicho en otros episodios, pero todos nacemos para comer lo justo. Ya son diferentes índoles psicológicas las que me hacen comer de más o de menos, como la gente lo llama. De ahí también tenemos la alimentación intuitiva y de ahí tenemos cómo nutrirnos asertivamente. O sea, si se dan cuenta, es un trabajo en donde la hacemos como una limpia y se quedan con la alimentación intuitiva para siempre. Y eso a mí me llevó a aceptarme más, quererme más, vivir un tipo de duelo con mi cuerpo, porque si era como, va, yo nunca voy a poder alcanzar cierto estándar de belleza. Y aquí quiero aclarar que sé perfectamente que mi cuerpo entra entre un cuerpo aceptado y normativo, pero que entre mi cuerpo en lo aceptado y en lo normativo no quiere decir que yo no hubiera padecido de dismorfia corporal y de un TCA, porque igual lo quería más delgado, más tonificado, más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces subestimamos mucho que solo las personas que están muy delgadas o solo las personas que están muy gordas pueden sufrir de este tipo de trastornos y la realidad es que no. La realidad es que habemos muchas personas que estamos como en esta mitad y no nos creen cuando decimos que tenemos un tipo de trastorno o algo, porque es como, no estás tan delgada, pero ni siquiera estás tan mal. Ese tipo de cosas que son como que, ¿y qué? O sea, me tienen que ver a mí, no sé, tirada, llorando, no sé cómo quieren verlo a uno, verdaderamente. Entonces, tú como la dueña de tu cuerpo, sos la única que puedes saber exactamente cómo se siente, cómo te miras al espejo, cómo estás con esa relación. Y la alimentación intuitiva para mí fue un cambio radical totalmente, porque ya después yo empecé a tener otras habilidades al momento de comer, como prestar atención, comer con atención plena,
realmente era una persona que empezó a ver a los alimentos como eran y no de una forma muy superficial, como a veces viendo el teléfono, viendo la tele. Ya no era comer solo porque estoy aburrida, ya no es comer solo porque tengo estrés, ya no es comer solo porque cualquier tipo de situación pueda lastimarme o me esté pasando, es comer porque realmente yo quiero sentirme bien, porque es una conexión social, porque en todos los cumpleaños hay pastel, porque en todas las cenas familiares siempre hay comida, por algo se le dice cenas, almuerzos o desayunos familiares, refacciones de cumpleaños. Entonces, la comida no solo es yo como y ya, cuento mis calorías y cuento lo que como y cuento mis macros y ya estuvo, sino la comida tiene algo mucho más profundo y es que es como combustible. También es como el aire que respiro y como el agua y como ir al baño. Es una forma muy orgánica que tiene mi cuerpo para estar bien, para sobrevivir, para muchas cosas. Entonces, realmente no es comería, va mucho más allá de eso. Y en el proceso van sanando muchas cosas del cuerpo que a veces uno iba rechazando, como este odio a una cierta parte de mi cuerpo, este odio a quizá en algún momento engordar y verme en esa posición de qué voy a hacer si engordo, como esta gordofobia que tenemos todos internalizados, que es el miedo a tener un cuerpo gordo y el ver quizá a las personas gordas con cierto nivel de rechazo por lo mismo de que uno no quiere estar así. Entonces es muchas cosas que se ven involucradas, que a veces pensamos que no son tan profundas, pero sí lo son. Hace unos días tuve la conversación con una persona que me decía, llegó una paciente conmigo que siempre hacía dietas, estos programas como de obesidad, en donde le dicen que tienen que tomar muchísima agua para inhibir el hambre y para no sentir hambre. Y me preguntaba como no sé a veces cómo abordarlo, qué decirle, porque es una situación bien difícil en donde una persona estuvo bajo tanto tiempo en restricción que no sabe cómo comer sin una guía. Ahí es donde también la alimentación intuitiva no está peleada con dejar ciertas pautas alimentarias para que la persona se vaya introduciendo poco a poco. Porque si es una persona que no sabe cómo comer sola, si vivió con muchas dietas, a veces hay que darle ciertas guías prácticas para que vaya descubriendo cómo desayunar, almorzar, cenar, aparte del hambre incondicional, porque hay un periodo como de acomodación que en algunos otros podcasts y en algunas otras autoras que también se dedican a esto, he escuchado como esa luna de miel de la alimentación intuitiva, que es como esta habilidad de comer todo eso que no comías hace mucho tiempo, como papitas, donas, eh, todo esto que se considera como no sano. Todo lo que se considera no sano va a haber un tiempo como de inducción, introducción, en donde mi cuerpo quiere mucho, mucho, mucho esos alimentos. Y si yo realmente estoy con una buena terapeuta, con una buena persona que me acompañe, con una persona que ha estudiado mucho el tema, esto es normal y necesario. ¿Por qué? Porque el hambre mental viene de una restricción de necesidades básicas. ¿Qué pasaría si yo me restrinjo de tomar agua durante meses o durante semanas? Lo más probable es que luego yo vaya a querer comer o tomar, perdón, tomar mucha, mucha agua, ¿sí? O sea, porque voy a tener mucha, 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 mucha sed. Lo mismo es con la comida. O por ejemplo, si yo me aguanto mucho las ganas de ir al baño y todos hemos tenido esa sensación de que voy al baño al fin y es como, ya fui al baño, gracias al cielo, va. Algo así también con la comida. Es como, yo quiero comer de todas esas cosas que no he comido. Al inicio a la persona le da muchísimo, muchísimo miedo. Obviamente le va a dar muchísimo miedo porque venía de restringir y venía de casi no comer. Entonces, eso significa que comer es como un riesgo para mí, que comer es como algo que me da muchísimo miedo, comer es algo que me estoy enfrentando a otras nuevas posibilidades de que mi cuerpo cambie. Pero si sos un buen terapeuta y estás acompañando a tu paciente o si sos un paciente que está escuchando esto, hay que navegar un poco en esa frustración, ¿sí? Hay que navegar y que te enseñen a navegar en esa frustración, porque la frustración no va a ser algo permanente, va a ser algo temporal, porque después tu cuerpo quiere todo lo que sabe que lo va a ayudar a sobrevivir. Verduras, frutas, buenas fuentes de proteína, buenas fuentes de carbohidratos, buenas fuentes de grasas, y no siempre va a querer ese helado, no siempre va a querer esa hamburguesa, no siempre va a comer todo eso, porque él también quiere sobrevivir y sabe que tiene que llegar a ciertos niveles de vitaminas, que tiene que llegar a ciertos niveles de nutrientes para mantenerte a flote.
Entonces realmente es como mucha gente piensa que todos los que estamos en este ámbito de la psiconutrición, estamos promoviendo el comer todos los días McDonald's, pero yo les prometo que si ustedes todos los días se comen una hamburguesa en McDonald's, van a llegar al séptimo día y no van a querer saber absolutamente nada de esas hamburguesas. Van a querer volver a comer comida hecha en casa, van a querer volver a comer con la sazón de su abuela, con la sazón de su mamá, con lo que ustedes aprendieron porque es cuestión de costumbre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo crecí en un hogar en donde siempre me daban una pechuguita de pollo? Yo voy a querer pechuguitas de pollo y cuando me quiten mi pechuguita de pollo, en algún momento voy a querer regresar a esa pechuguita de pollo como me la hacían en casa porque a todo se acostumbra el ser humano. Si yo vengo de un hogar en donde las personas no comían muy así, por así decirlo, como no pechuguitas de pollo, no arroz, no tanta verdura, sino era como más pedir comida, pedir comida, pedir comida afuera. Yo también me acostumbro a eso. Pero no quiere decir que nos podamos desacostumbrar y que también hay una conexión muy linda cuando cocinamos nuestros alimentos. Uno de los principios más básicos del mindful eating es que volvemos a ser como niños jugando con los alimentos. Cuando una persona tiene un problema de un trastorno alimenticio, lo ideal al inicio es que no tengan ni idea de cómo se preparan las cosas y que literalmente casi que solo se las sirvan y la persona se la coma. Porque obviamente una persona con un desorden alimenticio y una persona con un TCA va a estar muy pendiente de que si le echaron aceite, que si lo empanizaron, que si usaron un utensilio diferente, porque desarrollamos cierto stock y desarrollamos ciertas cosas que no nos gustan que nos toquen. Por ejemplo, yo cuando tenía mi trastorno comía siempre los mismos platos y no me gustaba que alguien o agarrara mis platos o cambiara mis platos. ¿Por qué? Porque es como esta forma de, son mis platos, yo controlo la comida, yo controlo cuánto me sirvo, yo controlo absolutamente todo lo que se refiere a mí, a mi alimentación y a mi cuerpo. Entonces, al inicio es ideal que la persona no sepa cuánto se le está sirviendo, no sepa cómo se le está preparando. Esto en casos como anorexia y bulimia no purgativa y bulimia purgativa, ortorexia. Pero, por ejemplo, cuando estoy trabajando con alguien que tiene problemas de atracón, que el problema no es cómo se prepare o no, sino el problema son la ingesta muy, muy grande de alimentos en un periodo corto de tiempo, lo ideal es que esta persona pueda cocinar sus alimentos. Que esta persona, si se va a echar un yogur, lo eche con las manos, por ejemplo, obviamente limpias, que lo toque, que lo huela, que vuelva a ser como un niño cuando mete sus manos y la mamá le está intentando dar de comida a la papilla. Como esas pequeñas cosas de introducción otra vez a los alimentos activa todo lo que es lo sensorial. Y cuando yo le enseño a mi cerebro a ver a los alimentos con todos mis sentidos, me lleno más rápido, estoy más conectada con mi saciedad, by the way, con mi hambre, sé cómo se me antojan más las cosas, sé si me gusta más crunchy, sé si me gusta más salado, sé si me gusta menos azucarado o más azucarado. Ese tipo de cosas son bien, bien importantes y la gente las subestima. O sea, nadie ha regresado en algún momento a ser niño y a jugar con sus manos con la comida porque realmente nadie lo ha hecho, pero eso no le quita lo valioso cuando nos damos la oportunidad de sí hacerlo, porque sí sirve, sí funciona y sí es algo que se puede utilizar a nuestro favor. Entonces, como ya teniendo en cuenta todo esto, yo no puedo venir y decir, ah, sí, voy a hacer una dieta y ya. Si yo quiero hacer bien las cosas, si yo quiero regresar a mis hábitos naturales, alimentarme intuitivamente, porque intuitivamente les juro y les prometo que la mayor parte del tiempo uno dice no gracias que sí. Si antes tú venías y te comías una pizza porque todos estaban comiendo pizza, y como todos estaban comiendo pizza, entonces a mí me da como que esta gran armonía de seguir comiendo. ¿Qué es lo que termina pasando? Que yo voy a querer comer esa pizza desde el todo o nada porque ya me restringí la pizza. Entonces voy a querer comer desde el todo o nada la pizza ahorita. En cambio, si yo me alimento intuitivamente, alguna vez he comido pizza entre semana porque me gusta y todo, y el fin de semana llega y yo realmente no quiero pizza, no va a pasar nada, ¿sí? O sea, no va a pasar absolutamente nada. Todo va a estar bien. Y voy a decir no gracias, porque prefiero otra cosa. Y así lo vamos haciendo. Entonces,
la gente subestima mucho esto y como no sabe y como no se ha metido a indagar, la gente lo critica. Muchas personas que son colegas, más que todo en nutrición y en fitness, critican mucho esto, pero les juro que si ustedes se dejan introducir por esto, les va a cambiar absolutamente la vida, se los prometo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un beso en tu cuerpesaurio. Chao.